Venga, gracias Tito y perdonad todos, aunque bueno, empezamos en hora. Buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario webinar en el que vamos a tratar, como bien sabéis, pues este tema de la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños padecidos por el sector, sobre todo por los profesionales de la hostelería y la restauración, como consecuencia de las medidas adoptadas por la Administración durante el estado de alarma. Y bueno, queremos dar como es el fin de este tipo de seminarios, una información lo más precisa y detallada posible, sin perjuicio de que, por supuesto, luego comentemos y haya un turno de preguntas y tratar de resolver todas las cuestiones que nos puedan suscitar. Y, en definitiva, pues plantear este tema y esta problemática que no es desconocida a ninguno y que ahora mismo es un problema bastante acuciante y latente de vuestro sector, del que conocéis perfectamente. En principio, la manera en la que se articularía esta reclamación, y es preciso que lo analicemos y que lo desarrollemos debidamente para informaros y que sepáis bien en qué condiciones se procedería a plantear la reclamación, ya que entendemos que es un trabajo que requiere un análisis y un esfuerzo riguroso. Tiene su origen y su fundamentación jurídica, bueno, pues en la ley orgánica, que es del año 81, que regula la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Esta es una ley que está expresamente prevista, uno de los supuestos, para los casos de crisis sanitaria. Entonces, si acudimos al artículo 3.2 de esta ley orgánica 481, que estoy seguro que incluso alguno de vosotros os lo han mencionado, tenéis incluso alguna breve referencia, pues observáis cómo ese precepto, ese apartado concreto, prevé expresamente que quienes, como consecuencia de la aplicación de actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, también de excepción y de sitio, que vean que sufran en sus bienes o derechos daños o perjuicios por daños que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Este, por tanto, sería el precepto legal de esta ley orgánica del año 81 que nos serviría de base para articular todo el esfuerzo argumentativo que tenemos que desarrollar para reclamar a la Administración, y ahora también detallaremos acerca del procedimiento, para reclamar a la Administración esta indemnización a la que tenemos derecho a solicitar. A diferencia del régimen normal o ordinario de la responsabilidad patrimonial que se regula en la Constitución española, aquí vemos cómo este régimen de responsabilidad patrimonial que entendemos aplicable a este caso se regula en una ley orgánica. ¿Qué consecuencias o qué supuesto tiene el que sea un derecho a una indemnización, a un resarcimiento de configuración legal y no constitucional? Bueno, en principio ello nos podría darnos argumentos a que estaríamos salvando un primer escollo, tal es como el que aquí no estamos ante un supuesto de fuerza mayor. Como sabéis, cuando hay un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, si hay fuerza mayor, es una causa exonerante de responsabilidad patrimonial. Sin embargo, el hecho de que específicamente haya una ley orgánica que prevea y que el legislador en el año 81 haya previsto que en estos casos de estado de alarma por una crisis sanitaria los posibles daños y perjuicios son susceptibles de indemnización, está excluyendo que nos hallemos ante una de las causas de exoneración de la responsabilidad patrimonial, como es la fuerza mayor, como os digo. A más abundamiento, tenemos argumentos para sostener que ni siquiera un estado de alarma es una causa de fuerza mayor. Tenemos ya algún antecedente jurisprudencial, por ejemplo, hay un juzgado de Orense que ha declarado, de Teruel, que ha declarado en junio del año pasado que no estamos ante un supuesto de fuerza mayor. Y también tenemos un reciente informe también del año pasado de la Abogacía General del Estado en relación con un tema de contratación pública, que tampoco considera que la situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19 sea un supuesto de fuerza mayor. Entonces, ¿cuál es el tipo de perjuicios que está pretendiendo resarcir esta ley orgánica del año 81 que venimos comentando? Bueno, hay que entender que esta indemnización no opera de forma automática, no es aplicable a todos los ciudadanos, porque todos nos hemos visto afectados por el confinamiento, etc. Y todas estas medidas, este confinamiento, estas medidas de restricciones que se han adoptado,
lo han sido en aras de un interés general, que no es otro que reducir el número de contagiados, el número de fallecidos y de paliar las consecuencias de la pandemia. Luego, ¿cuáles son las condiciones para que se aplique esta indemnización y enfocarla al sector vuestro de la hostelería y la restauración? Bueno, pues hay que entender que la indemnización que prevé el artículo 3.2 de la Ley Orgánica del año 81 está prevista o está destinada o está diseñada a aquellos colectivos, aquellos administrados que hayan sufrido un sacrificio especial, un sacrificio extra, un sacrificio, si queremos, cualificado para poder propiciar como contrapeso a ese sacrificio pues un beneficio, una finalidad social que ha sido pues, paliar las medidas de la pandemia. Efectivamente, todos nos hemos visto afectados por el confinamiento, pero ese confinamiento en principio no es indemnizable, pero sí que hay algunos sectores determinados, como son los de la hostelería y la restauración, que han tenido que desarrollar o que incurrir en un sacrificio especial como consecuencia de la pandemia, y es en ese tipo es en la acreditación de ese sacrificio especial que efectivamente se puede acreditar porque ha habido una serie de medidas expresamente dirigidas a vuestro sector a la hora pues, de limitar horarios, aforo, etcétera, que son las que han propiciado o las que han motivado esos daños que ahora se podrían reclamar. Por tanto, ese sería el supuesto en el que nos encontramos, es el esfuerzo argumentativo que tenemos que tratar de acreditar en la reclamación que se plantee, de la que ahora explicaremos el procedimiento. Así pues, estamos ante un derecho a una indemnización que, como digo, tiene una configuración legal, no constitucional, está prevista en la Ley Orgánica, y en la que lo que se trata de compensar es ese sacrificio adicional, ese sacrificio extra que algún colectivo, como en este caso vosotros, ha sufrido como consecuencia de las medidas adoptadas por tanto el gobierno en el primer estado de alarma, en el que, como sabéis, era la autoridad competente y delegada, como las comunidades autónomas en el segundo estado de alarma, en el que nos encontramos ahora, en el que las comunidades autónomas son las autoridades delegadas. Entonces, el caballo de batalla efectivamente va a ser si se entiende, la Administración puede entender que hay un deber jurídico de soportar este daño que habéis padecido los hosteleros y los restauradores en general, porque esas medidas que se han adoptado por parte del Gobierno o por las comunidades autónomas pues han sido dictadas dentro de unos márgenes de razonabilidad, con un amparo legal, etcétera, pero ni siquiera en el caso en el que nos encontramos es preciso que esas medidas sean declaradas contrarias a derecho. Esas medidas existen, han sido adoptadas por el Gobierno, eso no o por las comunidades autónomas, tienen una cobertura legal, eso no se discute, pero en la medida en que han causado esos daños y han tenido que paliar ese sacrificio, ya os digo, especial o cualificado que habéis sufrido vuestro sector, pues sí entendemos que puede existir un derecho a la indemnización y a que se compensen esos daños y perjuicios que habéis padecido. Esta indemnización no se genera de forma automática. Dice el propio artículo 3.2 que serán indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. Y ahora sí acudimos a lo que dice pues, la normativa en materia de responsabilidad patrimonial que se recoge en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Y esto nos está diciendo que para que pueda prosperar una reclamación, después de haber acreditado todo lo anterior que hemos comentado, pues tiene que tratarse de un daño efectivo, individualizado, valorable económicamente y que afecta a una persona o a un grupo de personas. Ahora ya entramos pues, en esta siguiente fase, que sería complementaria a la argumental nuestra de por qué entendemos que aquí se concurre un presupuesto que tiene que ser indemnizado y que sería la de valorar el daño que habéis padecido. Efectivamente, bueno, pues para valorar y para concretar y para cuantificar monetariamente y económicamente este daño, es preciso que aportemos una prueba y que vosotros probéis con una prueba que en este sentido creemos que tiene que ser un informe de un perito, una prueba pericial, que efectivamente pues, se han incurrido en una serie de gastos y daños como consecuencia directa de la adopción de esas medidas por parte del Estado, que se han traducido pues, en el cierre de negocios, por desgracia, o en pérdidas que han sufrido los locales que regentáis. Hemos de tener en cuenta también que no pueden tenerse en cuenta a la hora de cuantificar esta indemnización, no pueden tenerse en cuenta posibles compensaciones, posibles ayudas, subvenciones, etcétera, que hayáis recibido como consecuencia también precisamente de las medidas que adopta el Gobierno, porque entonces habría un enriquecimiento injusto de la cantidad que eventualmente se reclame, por tanto,
había que deducir esas cantidades. Ya os digo que estamos dando pinceladas muy genéricas, pero sí que quiero de entrada, ahora vamos a comentar sobre el procedimiento y la manera y el plazo en el que habría que hacer esas reclamaciones, pero sí quiero, después de esta introducción, que quede claro que aquí no se trata, en mi opinión y en nuestra opinión, de hacer una reclamación de algún tipo pues, genérica o rellenar algún tipo de formulario para plantear esta reclamación. Entendemos que no, que tiene que haber un esfuerzo argumental sólido que respalde lo que estamos reclamando, porque, como os digo, la cuestión no es baladí, es un tema que tiene que estar bastante o lo suficientemente motivado y acreditado para que en la vía administrativa que se inicie, porque ahora hablaremos sobre el procedimiento, pero el procedimiento tiene una primera vía administrativa y una segunda vía posiblemente judicial, pero entendemos que hay que ir a la vía administrativa, que es la primera, pues con un escrito perfectamente razonado y argumentado que todas las consideraciones que he dicho previamente pues queden perfectamente plasmadas y del que resulte que jurídicamente efectivamente existe ese derecho a ser indemnizados y al que se acompañe pues esta prueba pericial que os comento, en la que se cuantifique perfectamente y se detalle y quede acreditado con una prueba válida en derecho que ese daño existe, que es real y que es efectivo y que es un daño que se os ha causado y en el que no habéis tenido ningún tipo de conducta que haya influido en ese daño. Eso es lo que se trata de acreditar. En cuanto al procedimiento, efectivamente, como vengo diciendo, una reclamación de responsabilidad patrimonial se iniciaría con una reclamación en vía administrativa, no judicial, ante la propia administración. En este sentido, pues consideramos también un criterio por prudencia que habría que interponer una reclamación tanto a la Administración General del Estado como a la de las comunidades autónomas. En ese sentido, bueno, pues hay que tener en cuenta que la responsabilidad patrimonial, en el caso de que sean varias administraciones las que intervengan en la causación del daño, es una responsabilidad que en todo caso se establece de manera solidaria entre ellas. Por tanto, sí creemos que debe, por este motivo, interponerse una reclamación tanto a la Administración General del Estado, a la central, como a la de las comunidades autónomas, en este caso a la de Andalucía. El procedimiento administrativo, como digo, se inicia con esa reclamación. El plazo para interponerla es de un año, desde que se estabiliza, desde la causación del daño, desde que se estabilizan las secuelas, en este caso, los perjuicios. En vuestro caso entendemos que los perjuicios se siguen irrogando a día de hoy. Actualmente esos perjuicios no... Bueno, pues cosas del directo. Nos comentan que se ha ido la luz en todo el edificio de Málaga y no podemos continuar con Iñaki. Si nos lo permiten y Juan José Zavala está disponible en este momento para poder continuar o al menos exponer su parte del webinar. Sí. Muchísimas gracias. Creo que Iñaki se había quedado por la parte del plazo para la interposición de la reclamación. Exactamente. Sí. Bueno, el plazo para interponer esta reclamación dice la ley que es de un año. Este año se contaría desde el momento en el que queden perfectamente acreditado el importe del daño, ¿no? La ley exige que ese daño que se causa al interesado sea efectivo, sea evaluable económicamente y sea individualizado, dice en relación con una persona o grupo de personas. Por tanto, nosotros tenemos que individualizar ese daño en cada uno de los titulares de la explotación económica y desde el momento en el que nosotros quedemos individualizado ese daño, desde ese momento comenzará a contar el plazo de un año para interponer la reclamación. Es decir, el plazo de un año no cuenta desde la publicación del primer Real Decreto 463/2020 de declaración de estado de alarma. No cuenta desde la publicación de ese Real Decreto porque precisamente en el momento de publicarse y entrar en vigor ese Real Decreto no había una individualización y una concreción del daño, lógicamente. El daño se produjo con posterioridad y la individualización y la concreción del daño, como es lógico, se ha producido con posterioridad. Por tanto, ese plazo de un año que está marcado en la ley de una forma absolutamente precisa, no está, por decirlo así, tan delimitado de una forma tan precisa en lo que se refiere al momento inicial de cómputo. El momento inicial de cómputo, reitero, sería el momento en el que nosotros pudiéramos concretar el daño que nos ha producido
todas las medidas adoptadas por el Estado y por las comunidades autónomas como consecuencia de la propagación del virus. Esa reclamación se inicia mediante un escrito que se dirige ante la correspondiente administración pública. En este caso, se podría dirigir ante la comunidad autónoma por todas las medidas que se han adoptado durante la vigencia del estado de alarma del primero y del segundo, y se podría dirigir, según se optara, contra el Estado. Como decía muy bien Iñaki, en el caso en el que sean varias las administraciones que han participado en la causación del daño y no pudiera individualizarse la proporción o la imputación de responsabilidad a cada una, la ley dice que ambas responden solidariamente de todo el daño que se haya causado a cada uno de los operadores económicos. Por tanto, entendiendo que ha habido dos administraciones públicas que han coadyuvado en la causación de ese daño, tanto el Estado como la comunidad autónoma, podríamos dirigir una reclamación contra ambos. No es necesario dirigirla contra ambos, se puede dirigir contra uno o contra otro. Pudiera suceder, por ejemplo, que a un operador se le hubiera causado un daño solamente durante el primer periodo, es decir, solamente durante el periodo primero de cierre radical de los establecimientos. O por el contrario, puede suceder que el daño se haya causado solamente como consecuencia de las medidas que han adoptado posteriormente las comunidades autónomas de confinamientos, cierres perimetrales, medidas sanitarias que han tenido que adoptar los locales, horarios, restricciones en la movilidad, restricciones en la actividad económica, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tendríamos que identificar cuál ha sido el daño concreto que se nos ha causado y quién ha sido el que nos lo ha causado. ¿Nos lo ha causado la comunidad autónoma, nos lo ha causado el Estado o nos lo han causado los dos? Si nos lo han causado los dos y no podemos identificar qué parte de culpa tiene cada uno, la reclamación la dirigiríamos contra los dos y los dos, por tanto, responderían solidariamente. Ese procedimiento se inicia mediante una reclamación en la que es preciso identificar tanto, lógicamente, el titular de la actividad que se ha visto perjudicado, la causa del daño, que es la actividad administrativa, la actuación administrativa, y la relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño que se nos ha causado. Aquí la ley establece que esta responsabilidad patrimonial es de carácter objetivo. Es decir, como decía muy bien Iñaki, no es necesario acreditar que la Administración ha obrado mal. Podríamos decir que la Administración ha obrado bien, pero de esa actuación administrativa a mí me ha causado un daño y, por lo tanto, la ley le obliga a indemnizar. Es decir, no es necesario acreditar la ilicitud, la ilegitimidad o la culpa o el dolo o la negligencia en la actuación administrativa. La responsabilidad patrimonial de la Administración no se fija en el elemento subjetivo, es decir, no se fija en la culpa, no se fija en la negligencia, no se fija en el posible dolo de la Administración al actuar. Se fija solamente en que hay una actuación administrativa, que la hay, a través de todas las medidas restrictivas de la actividad económica, y un daño, que lo hay y que nosotros tendremos que concretar en el informe pericial. Y una relación de causalidad, es decir, que este daño que usted me ha causado se ha debido directa e inmediatamente a todas esas medidas que usted ha adoptado. Por tanto, en ese primer escrito tendríamos que acreditar medidas que se han adoptado, daño concreto e individualizado que se nos ha causado con la concreción ya económica y relación de causalidad. A ese escrito sería conveniente ya aportar un dictamen pericial acreditativo del daño. ¿Por qué? Porque la ley dice que el daño debe ser efectivo, individualizado y evaluable económicamente. Por tanto, nosotros tenemos la carga de probar cuál ha sido el daño y el daño debe acreditarse mediante un informe pericial o económico donde se acredite con técnicas económicas, es decir, con contabilidad, con ingresos, con gastos, con situaciones laborales de ERTES, de ERES, de despidos, con acreditación de que ha sido necesario contratar más empleados para implementar esas medidas de seguridad, con las diferencias entre los rendimientos que se han obtenido en años anteriores y los que se han obtenido en este, con costes de instalaciones de terraza, con costes de cierres de cocinas, con costes... Es decir, eso tiene que realizarse a través de un informe económico, que con método científico económico delimite cuál ha sido exacta y precisamente el daño causado.
Ese escrito se presenta ante la Administración y la Administración tiene que tramitarlo, dice la ley, durante un plazo de 6 meses. Por tanto, si la Administración en ese plazo de 6 meses entiende que no, si la Administración en el plazo de 6 meses resolverá diciendo que sí que ha habido un daño o resolverá diciendo que no ha habido un daño o no resolverá. Si resuelve o no resuelve en el plazo de 6 meses, se nos abre la vía del recurso contencioso administrativo. Es decir, si la Administración resuelve, impugnaríamos si no estamos de acuerdo en la resolución y si no resuelve, se entiende que nos la ha desestimado. Por tanto, en ambos casos, se nos abriría desde ese momento, desde el momento de la resolución o desde el momento en que transcurra el plazo máximo de 6 meses sin que haya habido resolución, en cualquiera de esos dos casos, se nos abre a su vez el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. Se nos abre un plazo de 2 meses para interponer el recurso contencioso administrativo, que ya es la vía judicial. Y en esa vía judicial, ¿qué se impugnaría? Se impugnaría la resolución expresa que no me reconoce la indemnización o el silencio, lo que se llama el silencio de la Administración, o la resolución, se llamaba antes presunta, el acto desestimatorio producido por silencio, en cuya virtud la Administración, como no me ha contestado, la ley entiende que me ha dicho que no. Impugno, por lo tanto, esa denegación expresa en la que me dice que no, o tácita en la que, como no me ha contestado, la ley entiende que me ha dicho que no. Y yo la impugno ante el tribunal, es decir, que en este caso sería ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y ese es un proceso ya judicial donde tendremos que ir con abogado y procurador y donde reproduciremos los razonamientos que le hemos formulado a la Administración en vía administrativa. Si nos ha resuelto, combatiremos esa resolución y si no nos ha resuelto, lógicamente combatiremos la falta de resolución con la reproducción o ampliación de los argumentos que hayamos efectuado en la vía administrativa. Ese proceso judicial, a su vez, consta de 3 fases: un escrito de interposición, una demanda y un escrito de conclusión. Y posteriormente se dictaría la sentencia. En ese procedimiento judicial aportaríamos de nuevo el dictamen pericial que hemos aportado en la fase previa y reiteraríamos la solicitud de indemnización mediante una pretensión de anulación de esa resolución desestimatoria de la Administración y la pretensión de que el Tribunal Superior de Justicia condene a la Administración a abonarnos la indemnización correspondiente que nosotros hayamos fijado en el dictamen pericial. Por tanto, son 2 fases claramente diferenciadas. La fase administrativa, en la que le vamos a reclamar a la Administración. Esa fase durará como mucho 6 meses, porque si no hay resolución en el plazo de 6 meses, se entiende que nos la desestima, es decir, que nos la deniega, y transcurrida esa vía se nos abre la segunda vía, que es la vía judicial. No es necesario que ejercitemos las 2 vías. Podríamos interponer solamente la reclamación administrativa por si la Administración pudiera reconocernos el derecho a la indemnización o pudiera no reconocernos el derecho a la indemnización, pero luego, por la razón que fuera, no quisiéramos acudir a la vía judicial. Es decir, la vía administrativa y la vía judicial son completamente independientes. Es necesario, para acudir a la vía judicial, venir de la vía administrativa, lógicamente, no son alternativas. Para ir a la vía judicial es necesario agotar la vía administrativa, pero podríamos agotar la vía administrativa sin acudir a la vía judicial. Otra circunstancia propia del procedimiento de responsabilidad patrimonial que os explicaba Iñaki es que la propia ley establece la posibilidad de que finalice mediante acuerdo con la Administración. Es decir, si yo interpongo una reclamación de responsabilidad patrimonial porque he sufrido una caída en la calle como consecuencia de que una alcantarilla se encuentra en mal estado, y yo le reclamo a la Administración una indemnización como consecuencia de ese daño que se me ha causado, en cualquier momento del procedimiento la Administración puede llegar a un acuerdo conmigo ofreciéndome una cantidad distinta de la que yo le he pedido. Y yo puedo conformarme con esa cantidad y puedo finalizar el procedimiento en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Que iniciada la vía administrativa pudiera suceder
que la Administración llegara a un acuerdo con los reclamantes y entendiera que efectivamente que sus medidas han causado un daño, que ese daño se ha acreditado correctamente y que yo como Administración, en lugar de reconocer 40, voy a reconocer 18. Y si el particular o el interesado, el reclamante, está de acuerdo con ese ofrecimiento que le hace la Administración, en ese momento se da por finalizado el procedimiento y, por tanto, se recibe en ese concepto la indemnización. Aquí hay dos partes bien diferenciadas del daño, podríamos decir, de las medidas administrativas que se han adoptado. La primera fase se abrió con el Real Decreto 463/2020, que fue el que declaró el estado de alarma. Ese Real Decreto 463 fue el que produjo el primer confinamiento, por decirlo así, duro, que finalizó en el mes de junio. Y hay una segunda fase de declaración de estado de alarma, que es la que se produjo con el Real Decreto 926/2020, que se prorrogó luego en el Real Decreto 956, se prorrogó hasta mayo del 2021. ¿Qué diferencia hay? En el primer Real Decreto se designó, porque así lo dice la Ley Orgánica del Estado de Alarma, se designó como autoridad competente al Gobierno y como autoridades delegadas a distintos ministerios. En el segundo Real Decreto, el de octubre, se designó como autoridad competente al Gobierno, pero como autoridades delegadas a los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Que en la primera fase, en la primera etapa, en la del primer estado de alarma, el responsable sobre el papel, porque era el competente, es el Gobierno porque, por decirlo así coloquialmente, él mismo en el Real Decreto se designó como autoridad competente y autoridad delegada. En la segunda fase, la que se abre con el segundo estado de alarma, se designan a las autoridades autonómicas como autoridades delegadas. Y, por tanto, en el segundo estado de alarma son las comunidades autónomas las que, por disposición expresa de ese Real Decreto, han tenido que adoptar esas medidas. Si bien dentro de los límites que les ha marcado ese Real Decreto, es decir, las comunidades autónomas no han podido hacer lo que han querido. De hecho, muchas de ellas han pedido medidas que el Gobierno no les ha dejado implementar. En ese segundo Real Decreto, el Gobierno ha fijado un marco y las comunidades autónomas han desarrollado ese marco. Esto quiere decir que aquí hay dos fases bien diferenciadas de daño, lo cual implica que el daño puede pedirse por todo el periodo, es decir, desde marzo, o puede limitarse al primer periodo o puede limitarse al segundo periodo. Puede dirigirse contra las dos administraciones públicas o puede dirigirse contra una sola de ellas. Es decir, imaginemos que yo entiendo que el perjuicio se me ha causado solamente por unas medidas concretas que han estado en vigor durante un periodo concreto de tiempo y que ha adoptado solamente la Administración autonómica. En ese caso, podría dirigirse solamente contra la Administración autonómica. Lo lógico será que se dirija contra las dos, porque tanto en el primer periodo, que era responsable el Estado, como en el segundo periodo, el Estado en el segundo periodo también era responsable, porque también dictó ese segundo Real Decreto. Pero podría la reclamación dirigirse solamente por el periodo primero, solamente por el periodo segundo, solamente contra el Estado, solamente contra la comunidad autónoma o contra las dos, por el primero o por el segundo periodo. Esto que digo que es un poco trabalengua, lo que quiero decir con ello es que nosotros el principal objetivo en un procedimiento de responsabilidad patrimonial es delimitar y cuantificar el daño. Es decir, ¿en qué ha consistido mi daño? Es decir, mi daño ha sido el cierre, las restricciones temporales, el toque de queda, el adelanto del horario de cierre, la restricción de los municipios en actividades de apertura en actividades esenciales, la limitación de circulación entre los municipios. Es decir, ¿cuál ha sido la actuación concreta y cuál ha sido el daño que se me ha causado? Que yo no he podido abrir, que yo he tenido que cerrar antes, que yo he tenido que meter a un empleado más para adoptar medidas sanitarias, que yo he tenido que echar a 2 empleados, que yo he tenido que montar una terraza afuera, que yo he tenido que suspender las cenas de Navidad, que yo he tenido, es decir, acreditar cuál ha sido concretamente la actuación administrativa
y cuál ha sido concretamente el daño. Y entre esa administración y entre esa actuación administrativa y ese daño ha habido una relación de causalidad. Es decir, que a mí el daño no se me ha causado ni por una tormenta, ni por un granizo, ni por un terremoto, ni por una crisis económica mundial, ni por nada, ni por otra cosa que hayan sido esas medidas. Por tanto, a mí tengo este daño, tengo esas medidas y este daño se me ha causado por esas medidas. Una vez que tengo eso, puedo cuantificar el daño mediante el dictamen pericial y puedo imputar esa actuación administrativa, que yo entiendo que es la que me ha causado el daño, a las administraciones públicas que la hayan causado. Pudiera suceder el caso, imaginemos un caso en el que pudiera ser un caso de laboratorio, en el que no fuera incluso la comunidad autónoma, sino que fuera, por ejemplo, un ayuntamiento el que me ha adoptado una medida que me causa un perjuicio sobre mi concreto hotel o sobre mi concreto restaurante, porque me ordena el ayuntamiento, imaginemos que yo cierre a las 5 de la tarde, cuando el ayuntamiento ni siquiera tiene competencias para eso. O puede ocurrir que de todas las medidas que me ha adoptado la comunidad autónoma, puede ser que de todas esas medidas solamente una o dos me hayan causado efectivamente un daño. Es decir, que habría que individualizar concretamente qué daño concreto se ha producido en cada negocio. Es decir, si yo soy un negocio que obtengo una cantidad importante, imaginemos que a lo mejor no es así, pero bueno, que obtengo una parte muy importante de mis rendimientos en el periodo navideño, si en el periodo navideño no ha habido ninguna medida concreta que me haya afectado, no podré reclamar por esas medidas. Si yo soy un establecimiento que tengo una gran parte de rendimientos como consecuencia de las cenas de Navidad o de las fiestas de fin de año y no se me ha dejado hacer fiestas de fin de año y ese es mi daño principal, porque en el resto del periodo he podido más o menos realizar una actividad normal y no puedo acreditar concretamente y pericialmente un daño, tendré que centrarme en que no se me ha dejado abrir en los periodos navideños donde yo tengo un rendimiento económico superior o sustancial para mi actividad económica. Y tendré que centrarme en esa concreta medida que me ha causado ese daño. Si a mí el daño en general me lo ha causado el confinamiento, la restricción, el toque de queda, tendré que irme a todas esas actuaciones, pero lo que quiero decir con eso es que la responsabilidad patrimonial no se puede ejercer en un formulario en el que yo ponga me quiero adherir a esa reclamación. Es decir, que la reclamación de responsabilidad patrimonial requiere la acreditación de un daño individualizado y, por tanto, hay que estudiar cada caso en particular para ver qué daño se me ha causado, qué medida concreta o concretas o en general todas las medidas me han causado ese daño y a qué administración pública le puedo imputar ese daño. Y una vez que tenga esos tres componentes, podré hacer una relación de las medidas y podré cuantificar económica y pericialmente ese daño. Por tanto, no es necesario ir necesariamente contra el Estado y contra la comunidad autónoma, no es necesario ir por todo el periodo y no es necesario ir contra todas las medidas. Por decirlo de alguna manera, separaríamos lo que quiere la ley cuando dice individualizado es separar, pues, entre comillas, con bisturí, cuál ha sido el daño que te ha causado, cuál ha sido la actuación administrativa y cuál es la relación concreta de causalidad entre ese daño y esa actuación administrativa. El informe pericial tiene que ser un informe, lógicamente, cuanto más sólido y más fundado mejor, y cuanto haga una aplicación más científica y más concreta de técnicas económicas que permitan cuantificar ese daño, mucho mejor. Nosotros no aconsejamos, ni recomendamos, ni proveemos del perito, pero sí, evidentemente, podemos orientar o podemos aconsejar en torno o en relación con los peritos o con los auditores o con los profesionales que entendemos que puedan entender este tema mejor o que tengan una experiencia en temas similares o que hayan enfocado este asunto de una manera más razonable o que ya estén trabajando en asuntos similares.
lógicamente, el perito es de elección libre. Nosotros siempre aconsejamos que el dictamen pericial esté correctamente fundado y sobre todo, que se funde en una técnica económica. No que sea un dictamen, lo digo figurado, un poco imaginario, sino que sea un dictamen que se asiente en una técnica económica y científica que acredite, lógicamente, el daño. Y el daño puede ser no solamente un daño directo, sino que también puede ser un daño indirecto. Es decir, puede ser un daño por pérdida de actividad, por pérdida de beneficios o por incremento de costes en el ejercicio de esa actividad, ¿no? Lógicamente, los peritos tienen sus técnicas para hacer esos estudios y sus técnicas para calcular de una manera individualizada ese daño. Dicho lo cual, no sé si procedemos ya a contestar alguna duda o queréis que abramos un diálogo, sí, o a lo mejor Iñaki quería decir algo más. Bueno, Iñaki, por desgracia, no se ha podido conectar aún porque en Málaga nos comentan que han perdido la luz en prácticamente toda la rotonda, llegando incluso a algunos de la asociación de Maos, que es la que ha organizado el webinar. Así que, aunque aparezca incluida la ahí, asociación. sí, aunque aparezca ahí los nombres de Iñaki, no son en realidad, sino se ha quedado ahí. Y sí que hemos recibido alguna pregunta que te traslado, ¿de acuerdo? Para que puedas responder. La primera de todas es, ¿cuándo es el momento adecuado para iniciar la reclamación? Es decir, si siguen habiendo estados de alarma, ¿nos esperamos hasta el final o podemos iniciar la reclamación ya? La reclamación se puede iniciar ya en cuanto tengamos un daño acreditado. Puede aguardarse a un momento posterior, pero yo aconsejaría que se inicie ya. Y posteriormente se puede ampliar mediante la presentación de daños adicionales. Bien, pero para evitar problemas de plazo, lo prudente sería ya. Como he dicho antes, el plazo es de 1 año desde la acreditación del daño, desde la perfecta acreditación del daño. Por tanto, si todavía no conocemos el daño, no podría iniciarse ese periodo. Pero para evitar posibles interpretaciones restrictivas que pudieran hacer los tribunales, imaginemos, el tribunal podría interpretar que el daño económico se fija por cada ejercicio, imaginemos, ¿no? Quiero decir que la ley solamente dice el año desde que queden fijados los daños o sus secuelas. Pudiera ocurrir que entendamos que el daño se produce año a año, ejercicio económico a ejercicio económico. Aunque usted esté ahora, que Dios no lo quiera, 6 años sufriendo daños, imaginemos que el tribunal entiende que el daño ha de cuantificarse ejercicio por ejercicio y entiende que transcurrido, por ejemplo, que el 31 de diciembre de 2020 ya conocía usted al menos el daño de ese ejercicio o de ese año natural. Por tanto, tendríamos que iniciarla antes del 31 de diciembre de 2021. Imaginemos que la interpretación sería que el daño debería quedar individualizado en el momento en el que finalizó el primer estado de alarma. Y desde ese momento comenzaría el año. Por tanto, comenzaría el año desde junio de 2020 y finalizaría en junio de 2021. Perfecto. Quiero decir con ello, la ley solamente determina que es 1 año, desde la fijación del daño o de sus secuelas. Pero para evitar cualquier riesgo de interpretación de ese plazo de 1 año que pudiera desembocar en una prescripción, yo aconsejaría que se interpusiera en cuanto tengamos acreditación de que ya hay un daño, con independencia de que posteriormente se puedan adicionar esos daños a la reclamación que ya hemos hecho. Yo mañana presento una reclamación y digo que a mí se me ha causado un daño de 15,5. Y el 31 de diciembre de este año presento otro escrito diciendo que sin perjuicio de posibles daños ulteriores o adicionales, mi daño son 15,5. Y posteriormente presento una adición, un complemento a esa reclamación, diciendo que entre el día en el que yo la presenté y el día de hoy
el daño adicional ha sido 7,2. Por tanto, Muchas yo aconsejo ni ser... he visto por ahí en alguna parte que se dice que el plazo acaba en marzo de 2021, es decir, al año desde la publicación del primer estado de alarma. Esa interpretación es imposible de toda imposibilidad, por una razón, porque el día en el que se publicó el Real Decreto que declaraba el primer estado de alarma, yo no podía conocer el daño. Ese fue el día inicial del daño. Yo el daño lo conoceré necesariamente posterior. Y desde el momento en el que yo conozco el daño, un año. Por tanto, yo quiero ser excesivamente prudente en lo que se refiere al momento en el que presentamos la reclamación. Siempre excesivamente prudente en ese caso. Muchas gracias, Juan José. Otra pregunta. Mi pregunta es si la responsabilidad patrimonial es posible reclamar la comparativa de facturación con respecto del 2019 al 2020 si hay descenso de una bajada de facturación del 45% debido al cierre de las restricciones, aforo y horario. Ese es un medio de prueba, evidentemente. Ese es un medio de prueba, quizá, no digo que sea, quizá, pero claro, esto habría que contrastarlo con el perito, quizá acompañado de otras circunstancias. Es decir, a mí me gustaría o me gusta o aconsejo que se acompañe el dictamen pericial, porque claro, la reducción de la facturación es una prueba, claro, una prueba absolutamente evidente y rotunda. Yo este año facturo un 45% menos de lo del año pasado, pero quizá fuera conveniente eso, acompañarlo de un pequeño estudio más acompasado o económicamente. Es decir, y además, no sé, pues en los periodos navideños yo tengo aquí unos ingresos de tal, unas declaraciones de IVA de tanto, y justo en el periodo navideño de este año, pues mire usted, el 80% menos. Yo tenía una declaración trimestral de IVA de tanto, o mensual de IVA de tanto, y este año he tenido de tanto. O sea, que se nota que entre el segundo trimestre y el tercer trimestre, tal. Se nota que el trimestre en el que está el verano hay una ligera subida, pero posteriormente en octubre tenemos otro pico de bajada. Es evidente que este coincide con el mes de octubre, que fue cuando no sé qué decir, que por supuesto es una prueba, pero que quizá no se, pudiera ser aconsejable completarla un poco. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la ley que nos respalda ante esta reclamación de responsabilidad patrimonial? No me ha quedado claro si era la del 1981. Sí. Bueno, la reclamación de responsabilidad patrimonial está contenida en la propia Constitución española, en el artículo 106, está recogida en la Ley Orgánica del Estado de Alarma, que es la Ley Orgánica 4/1981, en su artículo 3.2, y está recogida en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que es la Ley 40/2015 de 1 de octubre. Está recogido en tres leyes, si la Constitución, si la consideráramos ley de leyes, ¿no? En la Constitución, en la Ley Orgánica del Estado de Alarma, 4/81, y en la Ley Ordinaria de Régimen Jurídico del Sector Público, 40/2015. En tres leyes está recogida. Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Si por alguna razón metemos una denuncia por daños a nuestro negocio y el gobierno concede ayudas a fondo perdido a los hosteleros, ¿nos afectaría? Sí, os afectaría por una razón, porque yo fijo el daño. Y por tanto, si a mí se me ha compensado ese daño, eso está restando, por decirlo así, el daño que me han causado. Por tanto, tendría que reducir la reclamación o desistir de ella, es decir, retirarla. Porque yo no puedo recibir una compensación dos veces por la misma cosa. Por tanto, si yo he sufrido un daño de 25,5 y a mí se me compensa por 24, pues tengo un daño de 1,5. Porque a mí ese daño se me ha compensado, por tanto, no hay tal daño. De recibir una compensación doble por un mismo concepto, estaría enriqueciéndome injustamente, lo que el principio de enriquecimiento injusto, bueno, lo que el principio general de derecho llama el enriquecimiento injusto, que es recibir un enriquecimiento por dos títulos distintos de una misma cosa. Perfecto, muchas gracias, Juan José.
Vale, y por último, esta pregunta engloba varias preguntas que tenemos y es, Sí. ¿qué cuesta esto? Es decir, ¿cuál sería nuestra propuesta de honorarios o qué le costaría a una empresa que desea reclamar esta indemnización? Bueno, depende del número de empresas que vengan con nosotros, porque lógicamente debemos entender que nosotros tendremos unas economías de escala evidentes si asumimos mayor número de reclamaciones que un menor número de reclamaciones. Dependería también de la complejidad económica, de la complejidad fáctica de la reclamación. Hay reclamaciones que serán muy sencillas o no serán tan complicadas y hay reclamaciones pues, que por su propia naturaleza, por la vicisitud concreta del negocio, por las circunstancias de su actividad económica, sean más complicadas de justificar o requieran a lo mejor un estudio más profundo de la normativa o de una mayor cantidad de normativa. Eso dependería del número de reclamaciones y de la complejidad de la reclamación y, lógicamente, de la cuantía de la reclamación. Nosotros lo que sí podemos asegurar a las personas que quieran reclamar, que nuestros honorarios serán, lógicamente, moderados, razonables y adecuados al trabajo, y que nuestro trabajo atenderá a la individualización de las reclamaciones. Es decir, nosotros no pretendemos poner una reclamación masiva donde sea un impreso, donde una persona firme y a ver qué pasa. Nosotros queremos hacer un trabajo serio y queremos hacer una reclamación individualizada y queremos prestar una asistencia personalizada y queremos individualizar ese daño concreto y hacer reclamaciones que estén fundadas en relación con cada caso particular. Pero Bien. eso sería cuestión lógicamente, de estudiar el número de reclamantes y un poco el sector, la complejidad y el importe de la reclamación. Bien, pues no tenemos ninguna pregunta más. Desde aquí agradecer y pedir perdón por los problemas técnicos, pero es imposible solventar un apagón generalizado. En Así que, cualquier caso, si yo ofrezco a todos los participantes la posibilidad de ampliar cualquier aspecto sobre el que les pueda surgir alguna duda o poder incluso celebrar alguna reunión en el despacho con quien quiera venir a comentarlo, a plantearnos alguna duda o hacerlo telefónicamente o como ellos quieran o necesiten. Nosotros bueno, estamos nos hacen un par de preguntas finales. La primera es, Sí. ¿la reclamación se hará en base al perito judicial? Sí, la reclamación, lógicamente, tiene un razonamiento jurídico, lógicamente, y lo que se pide cuando se concreta el daño, eso es lo que sale, lo que dice el informe pericial que hay que reclamar. Es decir, el importe del daño es el que está fijado en el informe pericial. Bien, y la última, que es la colación de lo que habías terminado Sí. por decir, dice, ¿habría entonces que tener una reunión por cada uno de nosotros? Bueno, pues pudiera ser así, sí. O pudiera ser que pudierais venir agrupados y nos contaréis las circunstancias de cada uno. O pudiera ser que pudierais remitirnos la documentación de cada uno por separado. Quizá lo operativo sería agruparnos a los efectos de gestión, ¿no? A los efectos de gestión. Luego estudiar cada caso en particular, pero por supuesto cada uno puede venir a preguntarnos lo que quiera. Quizás no fuera necesaria una reunión con cada uno separado, podríamos hacer una reunión conjunta o una reunión con un conjunto de empresarios que se agrupen, ¿no? Pero, por supuesto, si alguien quiere venir por separado, pero en principio, viniendo agrupados, no sería necesario una reunión con cada uno, podríamos tener reunión con todo o podríamos tener reuniones particulares con cada uno, pues si su caso fuera particular, evidentemente. Bien, pues si no hay más preguntas, agradecemos a la Asociación de Hoteleros de Málaga la oportunidad que nos ha brindado. Reiteramos nuestras disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido ajenos a nosotros y les emplazamos, como bien dice Juan José, a que nos contacten, a que se agrupen, a que se informen y a que cuenten con nosotros, evidentemente, porque es una vía de poder recuperar
pues la inversión, los daños o todo el daño que nos ha producido esta serie de limitaciones. Pues Sin más, muchísimas gracias a todos. Estamos a muchísimas vuestra gracias a todos. disposición. Un saludo. Gracias. Buenos días. Buenos días.